Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. El canguro ratón, un pequeño marsupial de Australia, tiene un truco fascinante para enfrentar la sequía. Este diminuto marsupial, conocido científicamente como Bettongia penicillata, parece sacado de un cuento de aventuras en el desierto. A primera vista, podrías pensar que necesita agua constante para sobrevivir. Pero resulta que este animal tiene un enfoque bastante único para mantenerse hidratado. En lugar de buscar charcos o fuentes de agua, el canguro ratón obtiene la humedad que necesita de su dieta. Su menú está compuesto principalmente por raíces, semillas y hojas, que son ricas en agua. Imagina un pequeño roedor que consume una dieta de alimentos que actúan como esponjas, absorbiendo la humedad del suelo para satisfacer sus necesidades de agua. Pero la adaptabilidad del canguro ratón no termina ahí. Su cuerpo está diseñado para ser un maestro en la conservación del agua. Sus riñones son extremadamente eficientes, capaces de concentrar la orina a niveles tan altos que minimizan la pérdida de agua. Este mecanismo es fundamental en su entorno árido, donde cada gota cuenta. Además, el canguro ratón lleva una vida nocturna, una estrategia inteligente para evitar el calor abrasador del día. Durante las horas más calurosas, se refugia en madrigueras frescas y sombreadas, donde la temperatura es más baja y la humedad es más alta. Al salir al atardecer, está bien adaptado para buscar alimento mientras mantiene un bajo perfil en términos de pérdida de agua. Curiosamente, el canguro ratón también juega un papel importante en su ecosistema. Al alimentarse de raíces y semillas, no solo satisface sus necesidades nutricionales, sino que también ayuda a dispersar semillas y mantener el equilibrio de la vegetación en su hábitat. Esto contribuye a la salud general del ecosistema en el que vive, demostrando que incluso los animales pequeños pueden tener un gran impacto. En cuanto a sus comportamientos sociales, el canguro ratón suele vivir en grupos pequeños, lo que le permite compartir recursos y refugio. Esta vida en comunidad también puede ofrecer beneficios en términos de protección y eficiencia en la búsqueda de alimento. Así que, la próxima vez que pienses en la vida en el desierto y te preguntes cómo algunos animales logran sobrevivir sin agua, recuerda al canguro ratón y su asombroso repertorio de adaptaciones. El cargo de Groom of Sestoul es uno de los más curiosos y, al mismo tiempo, fascinantes de la historia de la monarquía inglesa, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento. Para entender mejor la importancia y el contexto de este puesto, es útil explorar su origen, evolución y la influencia que tuvo en la corte real. El título Groom of Sestoul surgió durante el reinado de Enrique VII de Inglaterra a finales del siglo XV. La palabra stool en este contexto se refiere al taburete con un orificio en el medio que funcionaba como inodoro, conocido en inglés antiguo como close stool o stool office. El Groom of Sestoul tenía la responsabilidad de cuidar este taburete, asegurarse de que estuviera limpio y de asistir al rey durante su uso. Además de la tarea de limpieza, este oficial ayudaba al monarca a vestirse y desvestirse, y estaba a cargo de la ropa interior real, lo cual significaba que también debía gestionar cualquier situación relacionada con la higiene personal del rey. Aunque en apariencia se trataba de un puesto humillante, el Groom of Sestoul desempeñaba un papel crucial en la vida diaria del rey. Debido a la naturaleza íntima del trabajo, el Groom of Sestoul se convertía en uno de los cortesanos más cercanos al monarca. Este acceso directo y frecuente al rey en un entorno privado le confería un poder y una influencia considerable dentro de la corte. No solo tenía la oportunidad de influir en las decisiones reales durante momentos de privacidad, sino que también solía tener acceso a información confidencial y ser parte de la toma de decisiones estratégicas. A lo largo del tiempo, el Groom of Sestoul no solo gestionaba las necesidades fisiológicas del rey, sino que también asumía otras responsabilidades, como la supervisión de los documentos reales privados y la gestión de la correspondencia personal del monarca. En algunos casos, este oficial incluso se encargaba de la administración de las finanzas personales del rey, manejando grandes sumas de dinero y propiedades. Durante los siglos XVI y XVII, el puesto de Groom of Sestoul fue ocupando un lugar cada vez más destacado en la corte. En la época de Enrique VIII, por ejemplo, los Grooms of Sestoul pertenecían a la nobleza y eran hombres de gran confianza del rey. Estos oficiales llegaron a ser tan poderosos que a menudo se les consultaba en asuntos de estado y política. La confianza y la intimidad compartidas con el monarca los convertía en figuras de considerable influencia, algo que no pasaba desapercibido en la corte. Sin embargo, a medida que avanzaban los siglos, las funciones más físicas y desagradables del Groom of Sestoul comenzaron a ser delegadas a sirvientes de menor rango, y el puesto fue evolucionando hacia un rol más ceremonial. A finales del siglo XVIII, el cargo se había transformado en una función honorífica, simbolizando la cercanía con el rey más que un trabajo con tareas específicas. El cargo de Groom of Sestoul continuó existiendo hasta principios del siglo XX, aunque ya con un significado completamente diferente al que tenía en sus inicios. Finalmente, fue abolido tras la muerte de la reina Victoria en 1901.
cuando las normas y expectativas en torno a la monarquía y sus rituales de cortejo habían cambiado significativamente. En resumen, aunque hoy día nos pueda parecer extraño o humillante, el puesto de Groom of Sestool era una posición de gran prestigio y poder en la corte medieval y renacentista inglesa. Representa cómo las funciones más íntimas y aparentemente insignificantes podían convertirse en fuentes de gran influencia política y social en el entorno cerrado y jerárquico de las cortes reales. ¿Conocías la magia que encierra el sasimono, la técnica de carpintería japonesa que transforma simples trozos de madera en verdaderas obras de arte? Imagina un taller antiguo en Japón, donde el sonido de herramientas de madera y el aroma de frescas tablones crean un ambiente de calma y precisión. Aquí, los artesanos dominan el sasimono, una técnica que se basa en la unión perfecta de piezas de madera sin clavos ni tornillos. El sasimono es una danza meticulosa entre piezas de madera, donde cada una encaja con precisión milimétrica. Visualiza las espigas y mortajas, esos encantadores mecanismos de ensamblaje en los que las lengüetas de madera se deslizan en cavidades talladas en piezas adyacentes. Esta técnica no solo asegura una conexión sólida, sino que también le da a cada pieza un toque de elegancia sin igual. El arte de insertar una espiga en una mortaja es casi como un acto de magia. Las piezas se ajustan de manera tan perfecta que parece que se fusionan en una sola, ofreciendo una resistencia asombrosa y una apariencia sofisticada. También se emplean uniones en cola de Milano, que no solo son extremadamente fuertes, sino también adornos decorativos que le dan un estilo distintivo a cajas y cajones. Cada ensamblaje se realiza con tal destreza que ni siquiera se necesita pegamento. Las piezas de madera se ensamblan de forma tan ajustada que se mantienen firmemente unidas solo por la precisión del corte y el encaje. Una de las cosas más fascinantes del sasimono es su capacidad para combinar belleza y funcionalidad. Los artesanos no solo crean estructuras sólidas, sino que también realzan la textura natural de la madera. Imagina un mueble con un acabado tan suave que casi puedes sentir la historia de la madera en tus manos. Los muebles de sasimono suelen presentar formas simples y líneas limpias, reflejando la filosofía japonesa de que la belleza reside en la simplicidad y la funcionalidad. Las piezas de sasimono están hechas para durar generaciones. Cada unión y acabado es un testimonio de la calidad y el cuidado puestos en su creación. Desde muebles elegantes hasta cajas de almacenamiento y accesorios decorativos, el sasimono ha dejado su huella en todo tipo de objetos. También ha influido en la arquitectura tradicional japonesa, con templos y casas que presentan la misma precisión y maestría. Hoy en día, el sasimono sigue siendo una joya de la carpintería, valorada por su habilidad artesanal y su compromiso con la tradición. Aunque las técnicas modernas puedan ser más rápidas, el sasimono sigue siendo un símbolo de maestría y dedicación. ¿Te imaginas tener una pieza de mobiliario hecha con la precisión y el cuidado que solo el sasimono puede ofrecer? La carpintería sasimono no solo proporciona objetos funcionales, sino que convierte cada pieza en una historia de tradición y excelencia. El salmón de río, especialmente conocido como salmón atlántico, salmo salar, tiene un ciclo de vida fascinante y complejo que involucra tanto ambientes de agua dulce como salada. Los salmones nacen en ríos de agua dulce, en zonas conocidas como cunas de desove. Las hembras ponen los huevos en lechos de grava, donde son fertilizados por los machos. Tras eclosionar, los alevines permanecen en los ríos durante un periodo de tiempo variable, que puede ir de varios meses a años, dependiendo de la especie y de las condiciones del entorno. Durante esta etapa, los alevines se alimentan de pequeños invertebrados. Después de crecer en el río, los alevines pasan por un proceso llamado esmoltificación en el que se preparan para la vida en agua salada. Su cuerpo experimenta cambios fisiológicos que les permiten adaptarse a la salinidad del océano. Los smolts migran río abajo hacia el océano, a menudo recorriendo grandes distancias hasta llegar a aguas más saladas. Una vez en el océano, los salmones pasan de 1 a 5 años alimentándose y creciendo. Durante este tiempo, recorren largas distancias, a menudo viajando desde las costas de Europa o América del Norte hasta áreas del Atlántico Norte, donde encuentran abundante alimento. En esta etapa, los salmones crecen considerablemente y se preparan para regresar a sus ríos natales. Cuando alcanzan la madurez sexual, los salmones inician su migración de regreso al río donde nacieron, un proceso conocido como homing. Este viaje puede ser extremadamente agotador, ya que deben nadar contra corrientes fuertes y superar obstáculos naturales y artificiales. Una vez de regreso en su río natal, los salmones desovan en las mismas áreas donde nacieron. Las hembras cavan nidos en la grava para depositar sus huevos, que son fertilizados por los machos. Después del desove, la mayoría de los salmones mueren, agotados por el esfuerzo de la migración y la reproducción. Sin embargo, en algunas especies como el salmón atlántico, algunos individuos pueden sobrevivir y repetir el ciclo de vida, regresando al océano para desovar nuevamente en el futuro. El ciclo de vida del salmón es un ejemplo asombroso de adaptación y supervivencia, con un impresionante instinto de regresar al lugar exacto donde nacieron para reproducirse. Además, juegan un papel crucial en sus ecosistemas,
ya que sus cuerpos proporcionan nutrientes esenciales a los ríos tras su muerte, beneficiando a una amplia gama de organismos. Los arcoíris son fenómenos ópticos y meteorológicos fascinantes que ocurren cuando la luz del sol interactúa con gotas de agua en la atmósfera. El proceso de formación de un arcoíris involucra tres fenómenos ópticos principales: reflexión, refracción y dispersión de la luz. Refracción: cuando la luz del sol incide en una gota de agua, primero se refracta, es decir, cambia de dirección al entrar en la gota. Esto ocurre porque la luz pasa de un medio menos denso, el aire, a uno más denso, el agua, lo que hace que éste descomponga en los diferentes colores que la componen. Reflexión interna: una vez dentro de la gota, la luz se refleja en el interior de la gota de agua, rebotando en su superficie interna. Esta reflexión interna es la que permite que la luz salga de la gota en un ángulo que crea la forma del arco iris. Dispersión y salida: después de reflejarse, la luz vuelve a refractarse al salir de la gota. La dispersión hace que los diferentes colores se separen, ya que cada color se refracta en un ángulo ligeramente diferente debido a sus distintas longitudes de onda. Los colores de un arco iris son siempre los mismos y siguen un orden específico desde el exterior hacia el interior del arco: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Este orden se debe a que la luz roja se refracta menos que la luz violeta, por lo que aparece en el borde exterior del arco. Tipos de arco iris. Arco iris primario es el más común y visible. Se forma por una sola reflexión interna de la luz dentro de las gotas de agua. Este arco iris tiene el rojo en el borde exterior y el violeta en el interior. Arco iris secundario se forma por dos reflexiones internas dentro de las gotas de agua, lo que da lugar a un segundo arco más tenue y con los colores invertidos: violeta en el exterior y rojo en el interior. Este arco iris aparece por encima del primario. Arco iris supernumerarios: a veces se pueden observar arcos adicionales muy tenues y cercanos al arco iris primario. Estos son conocidos como arco iris supernumerarios y se forman debido a interferencias entre las ondas de luz reflejadas. Arco iris lunares. Los arcoíris no solo ocurren con la luz del sol, también pueden formarse con la luz de la luna. Estos arcoíris son mucho más débiles y generalmente se ven en tonos blancos o grisáceos debido a la escasa intensidad de la luz lunar. Arcoíris doble o múltiple: en algunas ocasiones se pueden observar dos o más arcoíris al mismo tiempo, aunque es raro ver más de dos. Esto se debe a múltiples reflexiones internas dentro de las gotas de agua. Condiciones para ver un arcoíris. Para que un arcoíris sea visible, se deben cumplir ciertas condiciones. Luz solar: debe haber luz solar directa. Por eso, los arcoíris suelen verse en las mañanas o en las tardes, cuando el sol está más bajo en el horizonte. Lluvia o humedad: necesita haber gotas de agua en el aire, como durante o después de una lluvia. Posición del observador: el sol debe estar detrás del observador y las gotas de agua deben estar delante. Fenómenos relacionados: halo solar o lunar, similar a un arcoíris, pero se forma alrededor del sol o la luna debido a la refracción de la luz a través de cristales de hielo en la atmósfera. Los halos suelen aparecer como anillos brillantes alrededor de la fuente de luz. Arco circunhorizontal: es un fenómeno óptico menos común que se ve como un arco de colores, similar a un arco iris, pero que aparece paralelo al horizonte y no es causado por gotas de agua, sino por cristales de hielo en nubes cirros. Arco iris en la cultura: el arco iris ha sido un símbolo en muchas culturas a lo largo de la historia. En la mitología nórdica, el arco iris Bifrost era un puente entre el mundo de los humanos y los dioses. En otras culturas, los arcoíris son vistos como signos de esperanza, paz o promesas divinas. En resumen, el arcoíris es un fenómeno natural asombroso que combina la ciencia y la belleza en un espectáculo visual que ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos. El escorbuto es una enfermedad causada por la deficiencia grave de vitamina C, ácido ascórbico, en la dieta. Esta vitamina es esencial para la producción de colágeno, una proteína importante en el tejido conectivo que mantiene la piel, los vasos sanguíneos, los huesos y los cartílagos. Sin suficiente vitamina C, el cuerpo no puede mantener ni reparar estos tejidos, lo que lleva a una serie de síntomas graves. El escorbuto ha sido conocido desde la antigüedad, pero fue particularmente prevalente entre los marineros durante los siglos XV al XVIII. En esa época, los viajes por mar podían durar meses sin acceso a alimentos frescos, lo que resultaba en dietas pobres en vitamina C. Se estima que el escorbuto mató a más marineros que todas las batallas navales combinadas durante esa época. El escorbuto se manifiesta con una serie de síntomas que se desarrollan gradualmente. 1. Fatiga y debilidad. Uno de los primeros signos del escorbuto es una sensación general de debilidad y cansancio extremo. 2. Encías inflamadas y sangrantes. Las encías se vuelven esponjosas, sangran fácilmente y pueden retroceder. En casos graves, los dientes pueden aflojarse y caerse. Las 3. Petequias y hematomas: pequeñas manchas rojas o púrpuras, llamadas petequias, pueden aparecer en la piel debido al sangrado debajo de la superficie. También es común que se formen hematomas con facilidad. 4.
Dolor y hinchazón en las articulaciones. La falta de colágeno afecta la estructura de las articulaciones, causando dolor, hinchazón y rigidez. 5. Cicatrización lenta. Las heridas y cortes tardan mucho más en sanar, y las cicatrices pueden reabrirse. 6. Piel seca y áspera. La piel puede volverse seca, áspera y con aspecto de piel de gallina debido a la queratosis folicular, donde se forman pequeñas protuberancias en la superficie. 7. Anemia. La deficiencia de vitamina C puede llevar a una disminución en la producción de glóbulos rojos, lo que provoca anemia. 8. Problemas psicológicos. En casos avanzados, pueden aparecer síntomas como depresión, irritabilidad y cambios de personalidad. El tratamiento del escorbuto es sencillo y efectivo. Se debe restablecer el nivel de vitamina C en el cuerpo. Esto se logra a través de la administración de suplementos de vitamina C o mediante la ingesta de alimentos ricos en esta vitamina, como frutas cítricas, naranjas, limones, limas, fresas, kiwis, papayas, pimientos, tomates y brócoli. En general, una vez que se comienza a recibir la cantidad adecuada de vitamina C, los síntomas empiezan a mejorar en cuestión de días y la recuperación completa se produce en unas pocas semanas. La prevención del escorbuto es simple y se logra a través de una dieta equilibrada que incluya suficientes alimentos frescos ricos en vitamina C, en contextos donde el acceso a estos alimentos es limitado, como en expediciones largas o en comunidades aisladas. La suplementación con vitamina C es crucial. Aunque el escorbuto es raro en los países desarrollados, todavía se presentan casos, especialmente entre personas con dietas extremadamente limitadas, como las que tienen trastornos alimenticios, personas mayores que viven solas y no tienen acceso a alimentos frescos o personas con alcoholismo crónico. En algunas poblaciones vulnerables, como refugiados o personas sin hogar, el riesgo de escorbuto también puede ser significativo si no se cuenta con un acceso adecuado a alimentos frescos. En resumen, el escorbuto es una enfermedad prevenible y tratable, pero que puede tener consecuencias graves si no se diagnostica y se trata a tiempo. La historia del escorbuto destaca la importancia de una dieta equilibrada y rica en nutrientes, y el descubrimiento de su causa y tratamiento representa un hito importante en la medicina. El comportamiento de los jabalíes de revolcarse en el barro, conocido como baños de barro o encharcamiento, es fascinante y cumple varias funciones esenciales para su bienestar. Los jabalíes no tienen glándulas sudoríparas funcionales, lo que significa que no sudan para refrescarse como los humanos. Para evitar el sobrecalentamiento, especialmente en climas cálidos, se revuelcan en el barro, lo que les ayuda a bajar su temperatura corporal al enfriarse el barro en contacto con su piel. El barro actúa como una barrera física que ahuyenta o elimina parásitos como garrapatas y pulgas. Al secarse, el barro también se desprende de la piel del jabalí, llevándose consigo estos parásitos. La piel de los jabalíes es sensible a la radiación ultravioleta. El barro actúa como un protector solar natural, formando una capa que bloquea los rayos UV y previene quemaduras solares. Los jabalíes son animales territoriales y el barro les ayuda a marcar su territorio. Su olor se mezcla con el barro y, al dejar rastros en la vegetación o en el suelo, otros jabalíes reconocen su presencia y posición social dentro de la manada. Aunque el baño de barro suele ser un comportamiento individual, en ocasiones se puede observar a varios jabalíes revolcándose juntos. Esto no solo refuerza los lazos sociales dentro del apiar grupo de jabalíes, sino que también puede servir como una actividad recreativa para estos animales. Los jabalíes eligen charcas, lagunas o áreas húmedas con barro para sus baños. Lo hacen principalmente durante las horas más cálidas del día, cuando la necesidad de regular su temperatura es mayor. Después de revolcarse, suelen rascarse contra árboles o rocas, lo que además de ayudar a deshacerse del barro seco y los parásitos, deja marcas visuales y olfativas que refuerzan su territorio. El hábito de los jabalíes de revolcarse en el barro también tiene un impacto ecológico. Al hacerlo, pueden alterar pequeñas charcas y áreas húmedas, lo que puede beneficiar a algunas especies que dependen de estas áreas abiertas de barro, como ciertos anfibios o plantas especializadas. Este comportamiento multifuncional muestra cómo los jabalíes han evolucionado para aprovechar al máximo su entorno, utilizando el barro no solo para su bienestar físico, sino también para la comunicación y la supervivencia dentro de su entorno natural. Los agujeros de gusano, también conocidos como puentes de Einstein-Rosen, son conceptos teóricos en la física que representan atajos a través del espacio-tiempo, conectando dos puntos distantes del universo. Aunque son fascinantes y han sido popularizados por la ciencia ficción, su existencia real sigue siendo un tema de debate entre los científicos. El concepto de agujero de gusano proviene de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y Nathan Rosen,
quienes en 1935 propusieron la idea como una solución matemática a las ecuaciones de campo de Einstein. Su trabajo mostraba que, bajo ciertas condiciones, es posible conectar dos regiones diferentes del espacio-tiempo a través de un túnel. Un agujero de gusano teórico podría imaginarse como un tubo o túnel que conecta dos extremos, o bocas, situados en diferentes puntos del espacio-tiempo. Estos puntos pueden estar separados por distancias inmensas en el espacio e incluso en el tiempo. Boca del agujero de gusano. Los extremos del agujero de gusano, que serían las entradas y salidas del túnel. Garganta, el túnel que conecta las dos bocas, teóricamente más corto que la distancia convencional entre ambos puntos en el espacio-tiempo. Tipos de agujeros de gusano. 1. Agujeros de gusano de Schwarzschild, basados en soluciones simples de la relatividad general. Estos serían inestables y colapsarían demasiado rápido como para que algo pueda pasar a través de ellos. 2 agujeros de gusano de Lorentz, más comúnmente utilizados en la ciencia ficción. Estos agujeros de gusano se teoriza que podrían ser atravesables si existiese un tipo de materia exótica con energía negativa que los mantuviera abiertos. 3. Agujeros de gusano de Einstein-Rosen, originalmente propuestos por Einstein y Rosen. Estos agujeros de gusano no serían atravesables, ya que colapsarían en cuanto algo tratara de pasar por ellos. Para que un agujero de gusano sea atravesable, la teoría sugiere que se necesitaría una forma de materia con densidad de energía negativa, algo que no se ha observado en la naturaleza, incluso si existiera materia exótica. Mantener un agujero de gusano abierto y estable sería un desafío enorme, ya que la tendencia natural del túnel sería colapsar sobre sí mismo. Si los agujeros de gusano permitieran viajes en el tiempo, podrían surgir paradojas, como la famosa paradoja del abuelo, que cuestiona la coherencia lógica de los viajes temporales. A pesar de las dificultades teóricas, los agujeros de gusano siguen siendo una idea intrigante en la física teórica y cosmología. Se han propuesto como posibles explicaciones para fenómenos como la energía oscura o como un medio para realizar viajes interestelares a gran escala en la ciencia ficción. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia experimental de que los agujeros de gusano realmente existan. En resumen, los agujeros de gusano son una fascinante posibilidad teórica dentro del marco de la relatividad general, a pesar de los enormes desafíos para su existencia y utilidad. Continúan inspirando tanto a científicos como a escritores de ciencia ficción en la búsqueda de comprender mejor el universo y las leyes que lo gobiernan. Los toros no persiguen el color rojo. En realidad, los toros son daltónicos y no distinguen bien los colores como los humanos. Lo que realmente provoca la reacción agresiva de los toros en las corridas es el movimiento de la capa muleta que agita el torero, no su color. El uso del rojo en las muletas tiene más que ver con la tradición y el espectáculo que con la percepción de los toros. El color rojo es llamativo y crea un contraste visual fuerte, lo que lo hace ideal para captar la atención del público. Además, el rojo también es simbólicamente asociado con la pasión, el coraje y la sangre, lo que refuerza la dramatización de la corrida. Lo que realmente incita la reacción del toro es el movimiento de la muleta o de cualquier objeto que se agite frente a él. Los toros reaccionan al movimiento y lo perciben como una amenaza. Durante una corrida, el torero agita la muleta para atraer al toro, y es este movimiento lo que provoca que el toro cargue hacia ella. En su estado natural, los toros son animales más bien pacíficos y no atacan sin provocación. Sin embargo, cuando son confrontados o se sienten amenazados, su instinto de defensa se activa y es por eso que en el contexto de una corrida, donde están sometidos a un ambiente estresante y agresivo, reaccionan de manera agresiva hacia cualquier cosa que se mueva, independientemente de su color. En resumen, los toros no persiguen el color rojo específicamente. Su reacción en las corridas es una respuesta al movimiento y al estrés del entorno. El rojo es más una elección cultural y simbólica que algo que influya en el comportamiento del animal. El asteroide que se cree fue responsable de la extinción masiva de los dinosaurios impactó la Tierra hace aproximadamente 66 millones de años, marcando el final del período Cretácico y el inicio del Paleógeno. Este evento cataclísmico es conocido como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno KPG. El asteroide que causó esta extinción masiva impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, formando el cráter de Chicxulub, que tiene aproximadamente 180 kilómetros de diámetro. Se estima que el asteroide tenía unos 10 a 15 kilómetros de diámetro, y al colisionar con la Tierra, liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. El impacto fue devastador. Entre las consecuencias más inmediatas se incluyen: 1. Liberación de energía extrema. La colisión generó una explosión que creó ondas de choque, tsunamis masivos y vientos de velocidades extremas. 2. Incendios generalizados. La energía del impacto y la eyección de material caliente provocaron incendios forestales en gran parte del planeta. 3. Oscurecimiento de la atmósfera. El impacto lanzó una enorme cantidad de polvo y partículas a la atmósfera, bloqueando la luz solar durante semanas o meses, lo que se conoce como invierno de impacto.
Esto interrumpió la fotosíntesis y enfrió drásticamente el clima global. 4. Acidificación de los océanos. Los gases liberados, como el dióxido de azufre, causaron lluvias ácidas que alteraron la química de los océanos, afectando a los organismos marinos. Las condiciones generadas por el impacto llevaron a una extinción masiva, eliminando aproximadamente el 75% de todas las especies de la Tierra, incluidos los dinosaurios no avianos. Este evento dejó nichos ecológicos vacíos que luego fueron ocupados por mamíferos y otras formas de vida, lo que eventualmente permitió la evolución de los mamíferos y finalmente de los humanos. La teoría del impacto de Chicxulub fue propuesta inicialmente en 1980 por Luis y Walter Álvarez, quienes descubrieron una capa de iridio, un elemento raro en la Tierra pero común en los asteroides en los sedimentos de esa época alrededor del mundo. Posteriormente, el descubrimiento del cráter de Chicxulub en la península de Yucatán proporcionó la evidencia directa del sitio del impacto. Aunque el impacto de Chicxulub es ampliamente aceptado como la principal causa de la extinción de los dinosaurios, algunos científicos sugieren que otros factores pudieron haber contribuido, como la intensa actividad volcánica en la región de los Treps del Deccan en lo que hoy es la India. Esta actividad volcánica podría haber causado cambios climáticos significativos, exacerbando los efectos del impacto. El evento de Chicxulub es un recordatorio poderoso de la vulnerabilidad de la vida en la Tierra frente a catástrofes cósmicas. Hoy en día, los astrónomos vigilan el espacio en busca de asteroides potencialmente peligrosos para tratar de prevenir un desastre similar en el futuro. En resumen, el impacto de Chicxulub fue uno de los eventos más dramáticos en la historia de la Tierra, moldeando la evolución del planeta y allanando el camino para el surgimiento de los mamíferos y eventualmente los humanos. El consumo de marihuana, también conocida como cannabis, tiene una amplia gama de efectos sobre el cuerpo humano, que varían según la dosis, la frecuencia de uso, el método de consumo y las características individuales del usuario. Estos efectos se deben principalmente a los compuestos activos en la planta, especialmente el tetrahidrocannabinol THC y el cannabidiol CBD. El cuerpo humano tiene un sistema biológico llamado sistema endocannabinoide SS que juega un papel crucial en la regulación de diversas funciones fisiológicas como el estado de ánimo, el apetito, la memoria y la percepción del dolor. Este sistema está compuesto por receptores cannabinoides, principalmente CB1 y CB2, y endocannabinoides, que son moléculas similares a los cannabinoides que produce el cuerpo de manera natural. THC tetrahidrocannabinol es el principal compuesto psicoactivo de la marihuana. El THC se une a los receptores CB1 en el cerebro y el sistema nervioso central, lo que genera la mayoría de los efectos psicoactivos y de alteración del estado de ánimo que las personas experimentan, como la euforia, la relajación y en algunos casos la ansiedad o la paranoia. CBD cannabidiol es otro cannabinoide importante en la marihuana, pero a diferencia del THC no es psicoactivo. El CBD interactúa de manera diferente con el sistema endocannabinoide y puede contrarrestar algunos de los efectos del THC, como la ansiedad, y tiene propiedades terapéuticas propias como efectos antiinflamatorios, analgésicos y ansiolíticos. El THC altera la comunicación entre las neuronas en el cerebro, lo que afecta la percepción del tiempo, el juicio, la coordinación motora y puede inducir un estado de euforia o high. Esto también puede afectar la capacidad para tomar decisiones, conducir o realizar tareas complejas. El uso de marihuana puede afectar la memoria a corto plazo y el aprendizaje. El THC altera la función del hipocampo, una parte del cerebro responsable de la formación de recuerdos. El consumo crónico puede llevar a problemas de memoria a largo plazo. En algunas personas, el THC puede provocar ansiedad, paranoia o incluso síntomas psicóticos, especialmente en dosis altas o en personas predispuestas a trastornos mentales como la esquizofrenia. En dosis moderadas, la marihuana puede inducir un estado de relajación y reducir el estrés y la ansiedad, lo que explica en parte su uso medicinal para tratar trastornos de ansiedad. El consumo de marihuana puede aumentar la frecuencia cardíaca en un 20-50%, lo que puede durar de 20 minutos a 3 horas después de fumar. Esto aumenta el riesgo de eventos cardíacos, especialmente en personas con problemas cardiovasculares subyacentes. La marihuana puede causar una disminución temporal de la presión arterial, seguida de un aumento cuando la persona se levanta, lo que puede llevar a mareos o desmayos. Fumar marihuana puede irritar los pulmones y las vías respiratorias, lo que lleva a problemas como tos crónica, flema, bronquitis y, con el tiempo, daño pulmonar. Sin embargo, la vaporización y los comestibles evitan algunos de estos efectos negativos. El humo de la marihuana contiene muchas de las mismas toxinas y carcinógenos que el humo del tabaco, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones respiratorias. Conocido como manchís, el THC aumenta el apetito, lo que puede ser útil para personas con pérdida de apetito debido a enfermedades como el cáncer o el VIH. ¿Sabías por qué el volante de los automóviles está a la derecha en algunos países y a la izquierda en otros? La respuesta se encuentra en una combinación fascinante de historia,
Costumbres antiguas y necesidades prácticas. Acompáñame en este viaje al pasado para descubrir el origen de esta peculiar característica de nuestros vehículos. Hace siglos, cuando los carruajes tirados por caballos dominaban las carreteras, la manera en que estos vehículos se conducían tenía mucho que ver con la eficiencia y la seguridad. Imagina un carruaje de época, con su conductor en el asiento delantero y una fila de caballos tirando de él. La clave para mantener el control del carruaje era la ubicación del conductor y el uso del látigo. En esos tiempos, la costumbre era conducir por el lado izquierdo de la carretera. ¿Por qué? La respuesta radica en la práctica de manejar el látigo con la mano derecha. La mayoría de las personas son diestras, así que era más práctico para el conductor sentarse en el lado derecho del carruaje. De esta manera, podía usar su mano dominante para dirigir el látigo de manera efectiva y asegurarse de que los caballos siguieran el rumbo correcto. Además, conducir por el lado izquierdo permitía al conductor tener una mejor visibilidad de los vehículos que se aproximaban en sentido contrario, lo que ayudaba a evitar colisiones. Con el advenimiento de los automóviles en el siglo XIX, esta práctica antigua se trasladó al diseño de los vehículos. Los primeros automóviles, al igual que los carruajes, tenían el volante a la derecha para permitir al conductor tener una mejor perspectiva del tráfico que venía en sentido contrario. Esta configuración se mantuvo en muchos países que ya estaban acostumbrados a conducir por el lado izquierdo de la carretera, como el Reino Unido, Australia y varias ex colonias británicas. Pero, ¿qué pasa con los países que conducen por el lado derecho? A medida que la industria automotriz se expandió, también lo hicieron las normas de tráfico. En países como Estados Unidos y la mayor parte de Europa continental, se optó por conducir por el lado derecho de la carretera. Aquí, el volante se colocó a la izquierda para facilitar una mejor visibilidad del tráfico que venía en sentido contrario y para adaptarse a los nuevos diseños de vehículos. Este cambio no fue simplemente una cuestión de preferencia. También fue impulsado por la necesidad de adaptarse a la creciente uniformidad en las normas de tráfico a nivel mundial. A medida que los automóviles se hicieron más comunes y la infraestructura vial se desarrolló, las regulaciones se ajustaron para maximizar la seguridad y la eficiencia en la carretera. En resumen, el diseño del volante de los automóviles, ya sea a la derecha o a la izquierda, tiene sus raíces en antiguas prácticas de conducción y en la evolución de las normas de tráfico. Así que la próxima vez que te subas a un coche, recuerda que ese volante tiene una historia fascinante y un propósito muy práctico detrás de él. El fenómeno de que el agua en las profundidades del océano no hierve a pesar de estar a temperaturas superiores a 100 grados centígrados es una consecuencia directa de la relación entre la presión y el punto de ebullición de los líquidos. En la superficie del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados, 212 grados Fahrenheit, bajo una presión atmosférica de una atmósfera ATM, que es la presión que normalmente experimentamos al nivel del mar. Sin embargo, a medida que descendemos en el océano, la presión aumenta significativamente debido al peso del agua sobrepuesta. Aproximadamente por cada 10 metros 33 pies que desciendes en el océano, la presión aumenta en una atmósfera. A profundidades extremas, como en las fosas oceánicas que alcanzan hasta 11,000 metros 36,000 pies de profundidad, la presión puede llegar a superar las 1,100 atmósferas. El punto de ebullición de un líquido depende de la presión circundante. A mayor presión, se necesita más energía en forma de calor para que las moléculas del agua escapen de la fase líquida y se conviertan en vapor. Por lo tanto, a grandes profundidades, donde la presión es inmensa, el punto de ebullición del agua aumenta considerablemente. En fumarolas hidrotermales o ventilas hidrotermales, que son grietas en el fondo marino de donde brotan fluidos geotérmicamente calentados, el agua puede superar los 100 grados centígrados sin hervir. Estos fluidos pueden alcanzar temperaturas de 300 grados centígrados o más. Pero el agua permanece líquida debido a la presión aplastante que impide la formación de burbujas de vapor. Las fumarolas hidrotermales son uno de los entornos más extremos y fascinantes de la Tierra. A estas profundidades no hay luz solar, y la vida depende de la quimiosíntesis en lugar de la fotosíntesis. Las bacterias quimiosintéticas aprovechan la energía de los compuestos químicos, como el sulfuro de hidrógeno, que emanan de las ventilas para producir energía. Estos entornos extremos son el hogar de criaturas asombrosas, como gusanos tubícolas gigantes, mejillones, cangrejos y camarones que han evolucionado para vivir en condiciones donde las temperaturas pueden variar drásticamente en pocos centímetros, desde casi el punto de congelación hasta más de 100 grados centígrados. El estudio de estas fumarolas hidrotermales y sus habitantes no solo nos da una idea de cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas, sino que también ofrece pistas sobre el origen de la vida en la Tierra y la posibilidad de vida en otros mundos. Por ejemplo, se cree que ambientes similares podrían existir en los océanos subterráneos de lunas como Europa de Júpiter o Encélado de Saturno, donde la vida podría prosperar en condiciones extremas bajo capas de hielo. Este fenómeno es un ejemplo fascinante de cómo las leyes de la física y la química se manifiestan en nuestro planeta y cómo la vida puede adaptarse a las condiciones más inusuales.
La existencia de agua a temperaturas superiores a 100 grados centígrados sin hervir en las profundidades del océano es una demostración de la increíble diversidad de ambientes en la Tierra y de la capacidad de la vida para adaptarse a entornos que parecen inhóspitos. El reflejo de inmersión, también conocido como reflejo de buceo, es una fascinante respuesta fisiológica del cuerpo humano al contacto con el agua fría, especialmente en la cara. Es parte de un conjunto de respuestas conocidas como la respuesta de buceo mamífero, que es más pronunciada en animales acuáticos como focas, ballenas y delfines, pero también está presente en los seres humanos, que ocurre durante el reflejo de inmersión. Cuando la cara entra en contacto con agua fría, el cuerpo activa este reflejo automáticamente. Aquí te explico lo que sucede. Bradicardia, disminución del ritmo cardíaco. El corazón reduce significativamente su ritmo para conservar energía y reducir el consumo de oxígeno. Esto es esencial en situaciones de buceo profundo, ya que ayuda a prolongar el tiempo que un mamífero puede pasar bajo el agua sin respirar. Vasoconstricción periférica. Los vasos sanguíneos en las extremidades, brazos y piernas se contraen, redirigiendo la sangre hacia los órganos vitales como el cerebro, el corazón y los pulmones. Esto asegura que estos órganos reciban suficiente oxígeno, incluso cuando el cuerpo está en apnea sin respirar. Redistribución de la sangre. Como resultado de la vasoconstricción, la sangre se concentra en el núcleo del cuerpo, manteniendo la presión arterial y asegurando que los órganos vitales funcionen correctamente durante la inmersión prolongada. Apnea. En algunas situaciones, el reflejo también incluye la suspensión temporal de la respiración, que es lo que permite a los mamíferos marinos mantener la capacidad de permanecer bajo el agua durante largos periodos. En humanos, esto se manifiesta de manera más suave, pero es parte de la misma respuesta evolutiva. Porque tenemos este reflejo, el reflejo de inmersión es un vestigio de nuestra evolución como mamíferos. Aunque los humanos no somos criaturas acuáticas, este reflejo sugiere que compartimos ancestros con mamíferos marinos, o al menos que hemos evolucionado para sobrevivir en ambientes que podrían haber incluido la inmersión en agua. Este reflejo es especialmente fuerte en bebés, lo que sugiere que, en algún momento de la evolución humana, este reflejo podría haber sido más importante para la supervivencia. El reflejo de inmersión tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en buceo libre, los buceadores que practican apnea, buceo sin equipo de respiración, dependen de este reflejo para prolongar su tiempo bajo el agua. En la medicina, se utiliza en situaciones de emergencia para intentar revertir arritmias cardíacas. Sumergir la cara de una persona en agua fría puede, en algunos casos, ayudar a estabilizar el ritmo cardíaco. Este reflejo es un ejemplo impresionante de cómo nuestros cuerpos están preparados para adaptarse a situaciones extremas, y es un recordatorio de las sorprendentes capacidades biológicas que poseemos, incluso si no las usamos en nuestra vida diaria. El ácido gástrico en el estómago es una sustancia increíblemente potente y esencial para la digestión. Está compuesto principalmente de ácido clorhídrico, HCl, que tiene un pH muy bajo, entre 1 y 2, lo que lo convierte en una de las sustancias más ácidas en el cuerpo humano. Este ácido es tan fuerte que podría disolver metales como el hierro si se expone el tiempo suficiente. En teoría, si una hoja de afeitar estuviera expuesta al ácido gástrico durante un periodo prolongado, podría corroerse y desintegrarse debido a la reacción química entre el metal y el ácido. Sin embargo, no te preocupes, ya que las hojas de afeitar no deberían ingerirse, y el cuerpo tiene sus propias protecciones naturales. El revestimiento del estómago está cubierto por una capa gruesa de moco que contiene bicarbonato, el cual neutraliza el ácido y evita que el estómago se autodigere. Además, las células del estómago se regeneran rápidamente, lo que ayuda a reparar cualquier daño potencial antes de que se convierta en un problema grave. Este equilibrio delicado es crucial para la salud digestiva. Si el revestimiento protector del estómago se ve comprometido, como ocurre en condiciones como la gastritis o las úlceras pépticas, el ácido puede dañar los tejidos del estómago, causando dolor y otros problemas de salud. El fenómeno del olor del espacio es algo que ha intrigado a muchos, especialmente porque el espacio es un vacío. Técnicamente, no debería tener olor debido a la falta de aire o atmósfera que pueda transportar moléculas de olor. Sin embargo, los astronautas que han realizado caminatas espaciales han reportado un olor distintivo cuando regresan a sus naves espaciales. Este olor se percibe cuando los astronautas regresan al interior de la Estación Espacial Internacional ISS de una nave espacial después de estar en el espacio exterior. Aunque el olor no es directamente en el espacio, sino en el momento en que se presurizan las esclusas de aire y los trajes espaciales se exponen nuevamente al aire en la nave. ¿A qué huele el espacio? Los astronautas describen el olor como una mezcla de metal caliente, carne quemada y una especie de aroma químico que puede recordar a los humos de un motor diésel. Algunos también han mencionado que huele como alambre quemado, fuegos artificiales. ¿De dónde proviene este olor?
La teoría es que el olor proviene de moléculas de alta energía conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos PAHs. Estos compuestos son subproductos de la muerte de estrellas y se encuentran en todo el universo. Cuando los astronautas realizan caminatas espaciales, sus trajes y equipos quedan expuestos a estas moléculas. Cuando regresan a la nave y sus trajes entran en contacto con el aire, las moléculas se descomponen y liberan el olor que los astronautas describen. Otra teoría es que el olor proviene de las reacciones químicas que ocurren en la superficie de los trajes espaciales, que han estado expuestos a las condiciones extremas del espacio, incluyendo el vacío, la radiación ultravioleta y la falta de oxígeno. Estas condiciones pueden causar que ciertos materiales en los trajes reaccionen de manera que liberen olores particulares cuando vuelven a entrar en contacto con el oxígeno dentro de la nave espacial. Este fenómeno, aunque sorprendente, es un recordatorio de lo inhóspito y misterioso que es el espacio exterior y cómo las condiciones allí son tan diferentes de las de la Tierra que pueden dar lugar a experiencias completamente únicas para los astronautas. El hecho de que aproximadamente el 8% del ADN humano provenga de virus antiguos es un ejemplo fascinante de cómo la evolución y la genética están profundamente entrelazadas con la historia de la vida en la Tierra. Estos fragmentos de ADN viral provienen de retrovirus endógenos, que son virus que infectaron a nuestros ancestros hace millones de años y dejaron su huella en nuestro genoma. Los retrovirus son un tipo de virus que tiene un ciclo de vida único en lugar de replicarse directamente. Insertan una copia de su material genético en el ADN de la célula huésped. Este material genético viral se integra en el genoma del huésped y puede permanecer allí de forma latente, ser replicado cada vez que la célula se divide o activarse y producir nuevas partículas virales. Cuando estos retrovirus infectan células somáticas, las que componen la mayoría del cuerpo, el ADN viral solo afecta a esa célula y sus descendientes. Sin embargo, si un retrovirus infecta una célula germinal, es decir, una célula que da lugar a óvulos o espermatozoides, el ADN viral puede ser transmitido a la siguiente generación, convirtiéndose en parte permanente del genoma de esa especie. Con el tiempo, los retrovirus que se integraron en los genomas de nuestros ancestros han perdido la capacidad de causar infecciones virales activas, pero su ADN ha quedado como un fósil molecular en nuestro genoma. Estos retrovirus endógenos, o ERVs por sus siglas en inglés Endogenous Retroviruses, constituyen aproximadamente el 8% de nuestro ADN. Para poner esto en perspectiva, es mucho más que la cantidad de ADN que codifica proteínas en nuestros cuerpos, alrededor del 1-2% del genoma humano. Aunque muchos de estos retrovirus endógenos están inactivos, algunos han sido aprovechados por el cuerpo humano para desempeñar funciones biológicas importantes. Por ejemplo, 1. Regulación de genes. Algunas secuencias de RVS actúan como elementos reguladores, influyendo en la expresión de genes cercanos. Esto puede haber jugado un papel en la evolución de la complejidad genética de los mamíferos. 2. Desarrollo de la placenta. Un ejemplo notable es la proteína sincitin, que se originó a partir de un gen de retrovirus endógeno. Sincitin es fundamental en la formación de la placenta en los mamíferos, facilitando la fusión de células para formar la barrera entre la madre y el feto. 3. Defensa contra otros virus. Paradójicamente, algunos ERVs pueden ayudar a proteger al organismo contra nuevas infecciones virales al interferir con la replicación de otros virus. El estudio de los ERVS también tiene implicaciones médicas. En algunos casos, la reactivación de estos genes virales puede estar relacionada con enfermedades como el cáncer o trastornos autoinmunes. Por ejemplo, ciertos ERVS han sido implicados en la esclerosis múltiple y en algunos tipos de cáncer, lo que sugiere que, aunque estas secuencias son generalmente inactivas, pueden ser despertadas en ciertas condiciones con efectos negativos para la salud. Este aspecto de la genética humana es un recordatorio de cómo el proceso evolutivo ha sido moldeado no solo por mutaciones aleatorias y selección natural, sino también por interacciones con otros organismos, incluidos los virus. El legado de estas antiguas infecciones está escrito en nuestro ADN, revelando una historia compleja de coevolución y adaptación. El ritmo cardíaco de los colibríes es realmente impresionante y se adapta a su estilo de vida extremadamente activo. Los colibríes tienen uno de los ritmos cardíacos más altos de todos los animales. En reposo, su ritmo cardíaco es de alrededor de 250 a 500 latidos por minuto, pero durante el vuelo, especialmente cuando están en vuelo estacionario realizando maniobras rápidas, este ritmo puede alcanzar hasta 1,200 latidos por minuto. Este ritmo acelerado es necesario para suministrar rápidamente oxígeno y nutrientes a los músculos que están trabajando intensamente. Los colibríes son únicos entre las aves por su capacidad de batir las alas en un rango extremadamente alto, hasta 80 veces por segundo. Este movimiento rápido y continuo permite que se mantengan suspendidos en el aire y se deslicen hacia adelante, hacia atrás y a los lados con gran precisión. Este tipo de vuelo requiere una enorme cantidad de energía, lo que a su vez demanda un suministro constante de sangre oxigenada para soportar el esfuerzo físico de su vuelo y mantener el ritmo cardíaco elevado. Los colibríes tienen un metabolismo extremadamente alto,
Su tasa metabólica en vuelo puede ser hasta 10 veces más alta que la de un animal de tamaño similar que no está en vuelo. Esto significa que deben consumir grandes cantidades de alimento, principalmente néctar de flores, que proporciona la glucosa necesaria para sus altos niveles de energía. Los colibríes también tienen adaptaciones fisiológicas para manejar su alta tasa de trabajo. Sus músculos de vuelo están altamente desarrollados y tienen una densidad de mitocondrias muy alta, que son las estructuras celulares responsables de producir energía. Además, el sistema respiratorio de los colibríes está optimizado para maximizar la cantidad de oxígeno que absorben con cada inhalación. Para manejar el desgaste energético, cuando el alimento es escaso, los colibríes pueden entrar en un estado de hibernación temporal conocido como torpe. Durante el torpe, su ritmo cardíaco puede reducirse significativamente a tan solo 50 latidos por minuto, y su metabolismo se desacelera drásticamente, lo que les permite conservar energía durante la noche en condiciones adversas. En resumen, el alto ritmo cardíaco de los colibríes es una respuesta adaptativa a su modo de vuelo único y exigente. Esta adaptación les permite realizar vuelos acrobáticos y alimentarse de manera eficiente mientras mantienen un suministro constante de oxígeno y nutrientes a sus músculos activos. El descubrimiento de la penicilina es uno de los momentos más importantes en la historia de la medicina y muestra cómo el azar puede jugar un papel crucial en los avances científicos. En 1928, Alexander Fleming, un bacteriólogo británico, estaba realizando investigaciones en su laboratorio en el Hospital St. Mary's en Londres. Fleming estaba estudiando cultivos de Staphylococcus aureus, una bacteria común que puede causar infecciones. Fleming había dejado algunos cultivos de bacterias en un estante mientras se tomaba unas vacaciones. Al regresar, observó que una de las placas de Petri que contenía las bacterias tenía una colonización de moho en la que el crecimiento bacteriano alrededor del moho estaba ausente. Este moho era Penicillium notatum. Fleming se dio cuenta de que el moho estaba produciendo una sustancia que inhibía el crecimiento de las bacterias. Esta sustancia no era un simple contaminante, sino un agente que mataba las bacterias. Fleming aisló y estudió este compuesto, que llamó penicilina, y descubrió que tenía un potente efecto antibacteriano. A pesar de los descubrimientos iniciales de Fleming, la penicilina no fue utilizada de inmediato. En la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos Howard Florey, Sir Norman Hinckley y Sir Alexander Fleming lograron desarrollar un método para producir penicilina en masa. Esto fue crucial para tratar infecciones bacterianas en soldados y civiles, y marcó el inicio de la era de los antibióticos. La penicilina revolucionó el tratamiento de infecciones bacterianas. Antes de su descubrimiento, infecciones comunes como la neumonía, la sífilis y las infecciones de heridas a menudo eran mortales. La capacidad de tratar estas infecciones de manera efectiva salvó innumerables vidas y condujo al desarrollo de otros antibióticos. El trabajo de Fleming, Florey y Hinckley fue reconocido con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1945. La penicilina abrió el camino para el desarrollo de una amplia gama de antibióticos y medicamentos antimicrobianos, transformando el tratamiento de enfermedades infecciosas y mejorando significativamente la salud global. En resumen, el descubrimiento de la penicilina es un ejemplo destacado de cómo un hallazgo accidental puede llevar a avances médicos fundamentales. La observación de Fleming y el trabajo posterior de otros científicos demostraron cómo una observación curiosa puede conducir a una revolución en la medicina y la ciencia. En el corazón de Edimburgo, en el cementerio de Greyfriars, yace una tumba que guarda una de las historias más conmovedoras de lealtad y amor incondicional. La historia comienza en la década de 1850 con un hombre llamado John Gray, un oficial de policía que vivía en la ciudad con su fiel perro, un Skye Terrier llamado Bobby. John Gray y Bobby eran inseparables. Sin embargo, en 1858, Gray falleció y fue enterrado en el cementerio de Greyfriars. Bobby, el leal perro, mostró una devoción extraordinaria a su dueño. Durante el resto de su vida, Bobby se negó a alejarse de la tumba de Gray, incluso enfrentándose a las inclemencias del tiempo y las duras condiciones del invierno escocés. Los habitantes locales quedaron conmovidos por la lealtad de Bobby. El perro dormía junto a la tumba cada noche y pasaba sus días en los alrededores del cementerio. La gente de Edimburgo se conmovió tanto por la historia de Bobby que comenzaron a alimentarlo y a cuidar de él. Su devoción se convirtió en una leyenda local, y la tumba de John Gray se convirtió en un sitio de peregrinación para aquellos que querían rendir homenaje a la lealtad del perro. Bobby vivió hasta 1872, cuando también falleció. Fue enterrado cerca de la tumba de su dueño, en el mismo cementerio donde había pasado tantos años velando por él, en reconocimiento a su lealtad inquebrantable. Una estatua de Bobby fue erigida en 1873 cerca de la entrada del cementerio, convirtiéndose en un símbolo eterno del amor y la fidelidad. La historia de Bobby ha perdurado a lo largo de los años, y su tumba y estatua siguen siendo un punto de referencia en Edimburgo, recordándonos que la lealtad y el amor pueden trascender incluso la muerte.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los canguros se ven con una musculatura impresionante en la parte superior del cuerpo? Si ellos se mueven saltando y parece que solo usan sus patas. Los canguros son conocidos por su impresionante musculatura en la parte superior del cuerpo, a pesar de que su forma principal de locomoción es el salto, utilizando sus poderosas patas traseras. La razón detrás de su musculatura bien desarrollada, especialmente en los brazos y el pecho, se debe a varios factores relacionados con su comportamiento, reproducción y defensa. Los canguros machos, en particular, tienen que competir por las hembras durante la época de apareamiento. Estas competencias suelen involucrar peleas que se asemejan a un boxeo, donde los machos se enfrentan cara a cara, usando sus brazos para empujarse, golpearse y sujetarse entre ellos. Durante estas peleas, la fuerza de los brazos y el pecho es crucial para dominar al oponente y asegurar el derecho a reproducirse. Por eso, los canguros que tienen una musculatura más desarrollada en la parte superior del cuerpo tienden a tener más éxito en estas peleas. Aunque los saltos y las patas traseras son sus principales herramientas de locomoción y defensa, con sus garras poderosas capaces de causar daños serios, los canguros también usan sus brazos para defenderse de depredadores. Pueden golpear y sujetar a sus oponentes. Y para esto, una musculatura fuerte en la parte superior es esencial. Aunque los canguros se mueven principalmente saltando, no es lo único que hacen. Usan sus brazos para ayudar a mantener el equilibrio cuando están en movimiento y para impulsarse cuando cambian de dirección rápidamente. Además, cuando se mueven a velocidades más lentas, pueden usar sus brazos para sostenerse mientras avanzan, utilizando la cola como una tercera pierna. La musculatura del torso y los brazos también ayuda a estabilizar el cuerpo y a soportar el peso del animal, que puede ser considerable, especialmente en los machos grandes. Los canguros también utilizan sus brazos y garras delanteras para agarrar y manipular la vegetación mientras se alimentan, aunque este no es el principal factor que explica su musculatura desarrollada. Es otro aspecto en el que unos brazos fuertes pueden ser beneficiosos. Eso quiere decir que los canguros desarrollan una musculatura fuerte en la parte superior del cuerpo debido a la necesidad de competir físicamente con otros machos, defenderse de depredadores, mantener el equilibrio y realizar actividades cotidianas. Aunque su locomoción principal es el salto, la musculatura superior juega un papel importante en su supervivencia y éxito reproductivo. En la Inglaterra victoriana, las calles estaban envueltas en neblina, el aire denso por el humo de las fábricas y el hollín de las chimeneas. Era una época en la que la medicina aún tenía un pie en la alquimia y otro en la ciencia. Los médicos, con sus batas largas y sus barbas bien cuidadas, enfrentaban desafíos que, en su opinión, requerían soluciones ingeniosas. Uno de esos desafíos era el asma, una afección que ahogaba a muchos en una tos sin fin y una sensación de opresión en el pecho. En aquel entonces, la brillante idea surgió de las mentes médicas más avanzadas. ¿Por qué no utilizar el tabaco, esa hoja mágica traída del Nuevo Mundo, para abrir los bronquios y permitir que el aire fluya libremente? Con esta premisa nacieron los cigarrillos medicinales. Recetados por doctores respetables, estos cigarrillos eran considerados un alivio casi milagroso para aquellos que sufrían de asma, bronquitis y otras dolencias respiratorias. Las farmacias se llenaron de inhaladores de tabaco y pastillas que prometían curas rápidas y efectivas. Los pacientes, deseosos de seguir los consejos de sus médicos, encendían estos cigarrillos con la esperanza de encontrar alivio en cada bocanada. Las publicidades de la época mostraban imágenes de personas sonrientes, respirando con facilidad, agradeciendo los avances de la medicina por su renovada capacidad para llenar sus pulmones de aire, y de paso, de humo. Sin embargo, mientras el humo del tabaco se deslizaba por sus gargantas, la ironía también se colaba sigilosamente. Aquellos que aspiraban los remedios recomendados por sus médicos, sin saberlo, estaban inhalando la semilla de problemas mucho mayores. Décadas más tarde, la ciencia finalmente revelaría la cruel verdad: el tabaco no era un amigo de los pulmones, sino un enemigo implacable. Lo que se pensaba que era una cura, en realidad estaba sembrando las bases para enfermedades mortales como el cáncer de pulmón y la EPOC. Y así, en un giro que solo la historia puede ofrecer, el tratamiento, que una vez se recetó para mejorar la respiración, se convirtió en una de las principales causas de su destrucción. Una lección irónica de cómo, a veces, los remedios pueden ser peores que la enfermedad. Hoy vamos a sumergirnos en el extraño y sorprendente mundo de la biología, explorando una criatura que parece sacada de una pesadilla: la cucaracha. Sí, has oído bien, esos pequeños invasores que muchos preferirían no ver nunca. Tienen una habilidad asombrosa y bastante perturbadora: pueden vivir sin cabeza durante varias semanas. Pero ¿cómo es esto posible? La clave está en su peculiar anatomía. A diferencia de los humanos y muchos otros animales, las cucarachas no dependen de su cabeza para controlar todas las funciones vitales de su cuerpo. Tienen un sistema nervioso descentralizado,
lo que significa que los nervios responsables de sus movimientos básicos están distribuidos por todo su cuerpo, no concentrados únicamente en el cerebro. Pero eso no es todo. Las cucarachas también tienen una forma de respirar que las hace aún más resistentes. En lugar de respirar a través de la boca o la nariz, como nosotros, ellas lo hacen a través de pequeños orificios en su cuerpo llamados espiráculos. Esto les permite seguir respirando incluso sin cabeza. Sin embargo, aunque puedan seguir moviéndose, explorando, incluso reaccionando a su entorno, su destino está sellado una vez que pierden la cabeza, sin la capacidad de alimentarse. Eventualmente mueren de hambre. Este increíble pero inquietante dato es un recordatorio de lo versátil y resistente que puede ser la vida, incluso en formas que preferiríamos mantener a distancia. Así que la próxima vez que veas una cucaracha, recuerda que estás frente a una criatura que desafía la lógica de la naturaleza, capaz de sobrevivir en condiciones que para la mayoría de los seres vivos serían imposibles. Imagina sumergirte en las aguas profundas del océano, donde, entre las olas, se desplaza el gigante de los mares, la ballena azul. Con su tamaño colosal, este majestuoso mamífero no solo es el más grande del mundo animal, sino que también alberga un corazón de dimensiones asombrosas. Este corazón, un órgano tan masivo que puede pesar hasta 180 kilogramos, es el equivalente a un pequeño coche en términos de peso. Visualízalo, es tan grande que podría fácilmente llenar el espacio de un sedán compacto. Y no es solo su peso lo que impresiona. Su tamaño es tal que sus arterias principales podrían acomodar a una persona de pie sin problema. Cuando una ballena azul nada a través del vasto océano, su corazón late con una fuerza monumental, impulsando sangre a través de su gigantesco cuerpo. Este órgano vital debe trabajar sin descanso para bombear sangre a cada rincón de su cuerpo, que puede alcanzar hasta 30 metros de longitud y pesar hasta 200 toneladas. La grandiosidad del corazón de la ballena azul no es solo una maravilla de la naturaleza, sino una verdadera obra maestra de la ingeniería biológica. Está diseñado para satisfacer las demandas de su gigantesca anatomía, manteniendo el flujo sanguíneo necesario para una vida activa en el océano. Así que la próxima vez que pienses en la inmensidad del mundo natural, recuerda el corazón palpitante de la ballena azul, una pieza clave de la vida en el océano que nos recuerda la majestuosidad y la increíble diversidad de nuestro planeta. Imagina un vasto portaaviones de la Armada de los Estados Unidos, surcando las aguas del Pacífico con precisión militar. A bordo no solo se despliega un ejército de marineros y oficiales, sino también una impresionante flota de aviones de combate. Pero aquí está la sorpresa: la Armada de los Estados Unidos, una rama tradicionalmente asociada con el mar, en realidad tiene más aviones que la propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La entidad que todos asumiríamos domina los cielos. Esta curiosa realidad se debe a la naturaleza única de la Armada. A lo largo de la historia, la Armada ha evolucionado para convertirse en una fuerza militar autosuficiente, capaz de operar en cualquier parte del mundo sin depender de bases terrestres. Los portaaviones, esos colosos flotantes que son verdaderas ciudades en el mar, son el epicentro de esta estrategia. Desde sus cubiertas despegan y aterrizan aviones de combate, aviones de reconocimiento y helicópteros, todos vitales para proteger la flota, proyectar poder y ejecutar misiones críticas. Estos aviones de la Armada son una pieza clave en la capacidad de los Estados Unidos para mantener una presencia militar global. Son capaces de llevar a cabo misiones de ataque, defensa y soporte en cualquier parte del mundo. Y todo sin la necesidad de aeródromos fijos. De hecho, los aviones a bordo de estos portaaviones permiten que la Armada pueda lanzar ataques aéreos desde cualquier punto del océano, manteniendo una capacidad de respuesta rápida y letal. Así que, aunque la Fuerza Aérea puede ser el rostro más visible de la aviación militar estadounidense, es la Armada la que, en la práctica, opera la mayor cantidad de aviones, lo que convierte a sus portaaviones en auténticos bastiones de poder aéreo flotante. En este sorprendente cruce de especialidades militares, el mar y el aire se fusionan en una fuerza imparable que asegura la supremacía militar en múltiples frentes. ¿Sabías cómo se hacen esas gomitas que solemos devorar sin pensarlo dos veces? ¿Te has preguntado de qué están hechas realmente? Pues prepárate, porque te voy a llevar a través de todo el proceso. Desde los ingredientes hasta el momento en que esas deliciosas gomitas están listas para ser mordidas. Primero, hablemos de los ingredientes. Lo más importante aquí es la gelatina. Esa textura masticable y elástica que tanto te gusta se la debemos a este ingrediente. Pero, ¿de dónde viene? La gelatina se obtiene cocinando colágeno, que proviene de piel y huesos de animales. Sí, leíste bien, huesos y piel, aunque si prefieres algo más vegetal, también existe la opción de usar agar-agar, una sustancia que viene de las algas. Luego está el azúcar y el jarabe de maíz. Estos no solo hacen que las gomitas sean dulces, sino que el jarabe de maíz se asegura de que tengan esa textura suave que se derrite en la boca sin que el azúcar se cristalice. Ahora añadimos agua a la mezcla. ¿Para qué? Para disolver la gelatina y otros ingredientes.
y crear una masa homogénea que se pueda moldear fácilmente. Pero lo que realmente hace que cada gomita sea especial son los saborizantes y colorantes. Imagina esa explosión de sabor a frutas que sientes en cada bocado. Todo eso es gracias a los saborizantes, que pueden ser naturales o artificiales, y los colores brillantes, que hacen que sea casi imposible resistirse, provienen de los colorantes. A veces se añade un toque de ácido cítrico para darles ese puntito ácido que hace que quieras más y más. Ahora que tenemos todos los ingredientes listos, es hora de empezar la magia. Primero, la gelatina se mezcla con agua para que se hidrate. Esto significa que la gelatina va absorbiendo el agua y volviéndose una masa espesa y pegajosa, como si estuviera preparándose para lo que viene. Luego, esa masa gelatinosa se pone a calentar en una olla junto con el azúcar y el jarabe de maíz. Aquí es donde hay que tener cuidado, la mezcla se tiene que remover constantemente para que no se queme y para que todo se disuelva perfectamente. La clave es no dejar que hierva demasiado, porque si te pasas de calor, la gelatina se descompone y adiós a la textura perfecta. Una vez que todo está bien mezclado y suave, se retira del fuego y se añaden los saborizantes y colorantes. Ahora es cuando la mezcla empieza a transformarse en algo mucho más interesante, tomando colores vibrantes y olores irresistibles. Pero, ¿cómo logramos esas formas divertidas como ositos, gusanos o frutitas? La mezcla se vierte en moldes de silicona que tienen esas formas. Luego, se deja enfriar para que se endurezca. Aquí hay que ser paciente, porque a temperatura ambiente o en el refrigerador, la gelatina necesita tiempo para solidificarse y adquirir esa textura masticable que todos amamos. Cuando las gomitas están bien firmes, se sacan de los moldes. A veces, se les da un último toque con un poco de ácido cítrico en polvo o azúcar, para darles un extra de sabor y textura. Después, se dejan secar un poquito más y ¡voila! Tus gomitas están listas para ser devoradas, así que la próxima vez que tengas una gomita en la mano, piensa en todo este proceso que hubo detrás para que llegara hasta tu boca, desde los huesos y piel que se convirtieron en gelatina hasta esos brillantes sabores y colores que te hacen querer más y más. ¿Qué te parece? ¿Te atreverías a hacer tus propias gomitas caseras o prefieres seguir disfrutándolas sin complicaciones? Los centelladores son dispositivos que se utilizan para detectar y medir radiación ionizante como la que emiten partículas alfa, beta o rayos gamma. Funcionan mediante un material especial conocido como material centellador, que tiene la propiedad de emitir luz cuando es golpeado por una partícula radiactiva. Cuando una partícula de radiación entra en contacto con el material centellador, provoca que los átomos de este material se exciten, es decir, que sus electrones suban a niveles de energía más altos, al regresar a su estado original. Estos electrones liberan la energía extra en forma de fotones, que es luz visible ultravioleta. Este destello de luz, llamado centelleo, es extremadamente breve y de muy baja intensidad, pero puede ser detectado por un dispositivo adecuado, como un fotomultiplicador o un fotodiodo. El proceso en sí es bastante asombroso. Imagina una partícula radiactiva viajando a velocidades extremas y colisionando con el material centellador. En el momento de impacto, se libera un pequeño destello de luz, como si la propia partícula chocara contra el material, encendiendo una pequeña chispa que nos revela su presencia. Este destello, aunque diminuto, contiene una gran cantidad de información como la energía de la partícula que lo causó, la cual se puede medir para entender mejor la naturaleza de la radiación. Los centelladores se utilizan en una variedad de aplicaciones científicas y tecnológicas. En medicina, por ejemplo, se emplean en equipos de imágenes como los escáneres PET, tomografía por emisión de positrones, donde ayudan a detectar enfermedades y tumores. En física nuclear y de partículas, son fundamentales para detectar y analizar partículas subatómicas en aceleradores de partículas como el LHC Gran Colisionador de Hadrones. En resumen, los centelladores son como pequeños cazadores de partículas invisibles, capaces de convertir la radiación que de otro modo sería imposible de percibir en destellos de luz que podemos medir y analizar. Su funcionamiento es un testimonio fascinante de cómo la física moderna ha desarrollado herramientas para estudiar los fenómenos más ocultos y energéticos del universo. SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, ha revolucionado la exploración espacial con sus innovaciones, y uno de los componentes clave de esta revolución es su motor Raptor. En particular, el Raptor 3, la tercera iteración de este motor, representa un salto adelante en eficiencia, potencia y tecnología de propulsión. ¿Qué es el motor Raptor? El motor Raptor es un motor de cohete que utiliza metano líquido Ch 4 y oxígeno líquido LAX como propelentes. Este tipo de motor se clasifica como un motor de ciclo de combustión cerrada con flujo completo, lo que significa que aprovecha al máximo la energía de sus combustibles, convirtiendo más de su potencia en empuje en lugar de desperdiciarla como calor.
Esto lo hace extremadamente eficiente en comparación con motores de generaciones anteriores. ¿Qué hace especial al Raptor 3? El Raptor 3 es una evolución del diseño original del Raptor, y ha sido mejorado en varios aspectos clave. Mayor empuje. El Raptor 3 ha sido diseñado para producir un empuje significativamente mayor que sus predecesores, lo que es crucial para las misiones de SpaceX, especialmente para su vehículo estelar, Starship. Este mayor empuje permite que el cohete lleve cargas más pesadas al espacio o impulse la nave a mayores velocidades, algo esencial para misiones interplanetarias como las que SpaceX planea para Marte. Eficiencia mejorada. Uno de los logros más notables del Raptor 3 es su eficiencia mejorada. Esto significa que el motor es capaz de convertir una mayor parte del combustible en empuje útil, lo que reduce los costos de combustible y mejora la viabilidad de misiones más largas y complejas. Optimización para la reutilización. Siempre ha enfatizado la importancia de la reutilización para reducir los costos de los vuelos espaciales. El Raptor 3 ha sido diseñado con la durabilidad en mente, para soportar múltiples lanzamientos y aterrizajes con un mantenimiento mínimo. Esto es crítico para el sistema Starship que SpaceX planea utilizar en misiones de larga duración, incluyendo potenciales misiones a Marte. Innovaciones en materiales y diseño. Para lograr estas mejoras, SpaceX ha innovado en el uso de materiales avanzados que pueden soportar las altísimas temperaturas y presiones que se generan dentro del motor. Además, han refinado el diseño interno para optimizar el flujo de los propelentes y la combustión, lo que contribuye tanto a la eficiencia como a la estabilidad del motor. ¿Por qué es importante el Raptor 3? El motor Raptor 3 es una pieza clave en los planes de SpaceX para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Es el motor que impulsará el Starship, la nave que SpaceX planea utilizar para llevar personas y carga a la Luna, Marte y más allá. Con su combinación de alta eficiencia, gran empuje y capacidad de reutilización, el RAP2R3 no solo hace más factibles estas misiones, sino que también las hace más asequibles. Además, el uso de metano como combustible es estratégico, especialmente para las misiones a Marte. El metano puede ser sintetizado a partir del dióxido de carbono presente en la atmósfera marciana y el agua del subsuelo, utilizando un proceso conocido como la reacción de Sabatier. Esto permitiría a las futuras misiones a Marte fabricar su propio combustible en el planeta, haciendo posible el regreso a la Tierra. En resumen, el Raptor 3 es más que un motor. Es un avance tecnológico que está ayudando a SpaceX a acercarse a su objetivo de llevar a la humanidad a otros mundos, convirtiendo lo que alguna vez fue ciencia ficción en una realidad tangible. ¿Conocías este tipo de planta? Se llama pepinillo del diablo y aunque su nombre ya suena un poco travieso, no te imaginas lo que este pequeño vegetal es capaz de hacer. No es el típico pepinillo que te comes en una ensalada. Este pepinillo es una máquina de destrucción vegetal. Imagina que estás paseando por el campo y te encuentras con una planta de aspecto inofensivo, con unos frutos verdes, alargados y un poco peludos. Parecen tranquilos, ¿verdad? Pues no te dejes engañar. Estos frutos están cargados, literalmente, como un globo de agua que has estado llenando y llenando, pero en lugar de agua, están llenos de semillas y un líquido viscoso. Y no es cualquier líquido, sino uno que está bajo una tremenda presión, listo para salir disparado al menor contacto. Cuando llega el momento, el fruto del pepinillo del diablo no pide permiso, simplemente se suelta de la planta y ¡boom! Se convierte en una pequeña granada vegetal. Explota con tanta fuerza que las semillas salen disparadas como proyectiles. Y pueden viajar hasta 10 metros en un abrir y cerrar de ojos. Sí, 10 metros. Es como si la planta estuviera diciendo, fuera de mi casa, y no vuelvan. Este fenómeno se llama dispersión balística, un nombre que suena tan técnico como peligroso. Pero todo esto tiene un propósito muy claro en el mundo vegetal, al dispersar las semillas tan lejos de la planta madre. Se asegura de que no tengan que competir entre ellas por espacio, agua y nutrientes. Es una estrategia de supervivencia casi perfecta. Y no es solo la distancia lo que impresiona, sino la precisión del mecanismo. Este pepinillo loco ha fascinado a científicos y botánicos durante años. Han estudiado su estructura, la presión interna que se acumula en el fruto y cómo se genera esa explosión tan controlada. De hecho, su método de dispersión es tan efectivo que ingenieros lo han analizado para inspirar nuevos dispositivos en la tecnología moderna. No es broma, la naturaleza sabe lo que hace, y este pepinillo es un verdadero ejemplo de ello. Así que, la próxima vez que pienses que las plantas son tranquilas y aburridas, acuérdate del pepinillo del diablo, ese pequeño pero poderoso vegetal que no necesita que nadie lo ayude a dispersar sus semillas. Y dime, ¿tendrás el valor de tocar uno de estos frutos y ver qué pasa? ¿O mejor te mantendrás a una distancia prudente? Imagina un lugar tan devastado por la radiación que, en teoría, ninguna forma de vida debería sobrevivir. Un lugar donde los niveles de radiación son tan altos que el aire mismo parece estar contaminado con muerte invisible. Ahora, sitúate en Chernobyl.
el epicentro de uno de los peores desastres nucleares de la historia, un lugar que la mayoría de los seres vivos evita a toda costa. Sin embargo, en medio de esta zona prohibida, existe un tipo de hongo que no solo sobrevive, sino que prospera y crece como un auténtico mutante salido de una película de ciencia ficción. Este hongo es Streptococcus neoformans y tiene una habilidad que, a simple vista, parece un superpoder: puede alimentarse de la radiación. Sí, has oído bien, este hongo toma la radiación que mataría a casi cualquier ser vivo y la convierte en energía para crecer. Una especie de fotosíntesis oscura y radiactiva. ¿Cómo lo hace? Todo se debe a un pigmento que muchos de nosotros también tenemos en la piel, la melanina. En los humanos, la melanina nos protege del daño causado por la radiación ultravioleta del sol, dándonos un bronceado. Pero en el caso de estos hongos, la melanina actúa como una antena, absorbiendo la radiación gamma, una forma de energía mucho más potente y peligrosa que la radiación UV, y transformándola en energía química que el hongo utiliza para crecer. Este proceso, conocido como radiosíntesis, es una adaptación extraordinaria que les permite sobrevivir donde otros organismos morirían en cuestión de minutos. En esencia, estos hongos han evolucionado para ser cazadores de radiación, convirtiendo un entorno mortal en un banquete energético. Este descubrimiento ha causado revuelo en la comunidad científica. No solo desafía nuestras ideas sobre los límites de la vida, sino que también abre la puerta a todo tipo de aplicaciones futuristas. Imagina utilizar estos hongos para limpiar desechos nucleares, o incluso llevarlos al espacio para proteger a los astronautas de la radiación cósmica. Las posibilidades son tan vastas como la propia mutación que permitió a estos hongos adaptarse a Chernobyl. Pero si piensas que estos hongos son solo un fenómeno raro y aislado, piénsalo de nuevo. Los científicos creen que hay miles, si no millones, de formas de vida que podrían estar desarrollando adaptaciones similares en otros lugares extremos de la Tierra. Chernobyl es solo un vistazo a lo que es posible cuando la vida se enfrenta a las condiciones más duras imaginables. Así que, la próxima vez que pienses en Chernobyl, no lo veas solo como un símbolo de desastre y desolación. Recuerda que, incluso en los lugares más oscuros y peligrosos, la vida no solo persiste, sino que puede florecer de las maneras más insospechadas. Gracias por ver el video de hoy, esperamos que te haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.